Ok, hola a todos y todas, bienvenidos a otro video más. Hoy día lo que les voy a mostrar es cómo podemos usar los comandos de listas y algunas otras herramientas que tiene GeoGebra para hacer un simulador de un lanzamiento de dados. Lo interesante de esto es que me permite ir en tiempo real, mostrar muchos lanzamientos de dados e ir graficándolos a la par para ver cómo funciona realmente la construcción de distribución y cómo funciona la aleatoriedad. También vamos a ver cómo hacer este lanzamiento de manera automática para poder simular muchos lanzamientos de dados y poder tener discusiones un poco más significativas en torno a probabilidades. Ok, entonces vamos a ver cómo podemos hacer esto. Para comenzar, enfoquémonos en la parte técnica. Entonces, esta primera parte va a estar solo enfocado en la sección de la barra de entrada, crear el mecanismo que necesitamos para funcionar. Entonces, creemos nuestras dos variables, dado 1 y dado 2. Luego vamos a crear la suma y el botón que nos va a permitir hacer el lanzamiento. Bien, tenemos los dos dados, tenemos una variable que es la suma de esos dos dados y por ahora tenemos este botón blanco que es el que vamos a usar para lanzar los dados. Una modificación que es importante hacer y nos podemos acordar desde el video de los deslizadores es que necesito que la variable de dado 1 y dado 2 ya no sean deslizadores, sino que sean variables libres para que después yo no tenga problemas con el botón. Entonces voy a seleccionar ambas variables. Y en propiedades en la pestaña de deslizador, desmarcar el mostrar de pista algebraica y eliminar el máximo y el mínimo. O podría dejar el máximo y el mínimo entre 1 y 6 para cada uno. Ok. Luego entonces mi primer paso va a ser que al lanzar los dados, que al apretar el botón lanzar dados, estos dos dados tomen un valor aleatorio entre 1 y 6 de manera independiente. Entonces vámonos a propiedades, programa de guión, y al hacer clic quiero que cambien los dos valores. Voy a dejar un comentario ya que hacer esta una aplicación más grande va a ser bueno ir dejando los comentarios en el botón para saber qué es qué y así en un futuro poder editarlo si es que quisiera. Ok, entonces tengo mi comentario arriba con el gato para que el botón sepa que eso es un texto que yo no quiero que interprete, que me recuerda que lo que va a hacer esa parte del código es cambiar los valores de los dados. Y luego uso el comando valor para cambiar el valor del dado 1 a un número aleatorio entre 1 y 6. Y lo mismo con el dado 2. Veamos entonces, cerremos esto para ver si es que funciona bien. Y efectivamente me está dando diferentes valores cada vez que aprieto. A veces se puede repetir, pero también eso es aleatorio. Ok. Mi siguiente paso va a ser ahora ir almacenando los resultados de la suma de manera sucesiva. Y para esto voy a usar una lista. Y aquí vamos a ver algunos comandos nuevos de listas que no son útiles y algunos que ya vimos para crear esto de la manera más eficiente posible. Primero creemos la lista vacía que vamos a utilizar para almacenar estos datos. Le vamos a llamar lanzamientos. Entonces ahí creé mi lista vacía. Quiero que con cada lanzamiento consecutivo el último elemento de la lista sea el valor de la suma. Entonces, por ejemplo, quiero que el valor de ahora, entonces sería, recordemos que el comando valor lo puedo usar con listas indicando qué lista quiero poner, entonces en este caso lanzamientos. En qué posición quiero poner el objeto, en este caso sería la primera, porque la lista está vacía. Y qué objeto de qué objeto quiero obtener valor, en este caso suma. Y ahí agrego el 7. Luego hago otro lanzamiento. Voy a hacer otro. Y tengo el número 9. Quiero que ahora el 9 esté en la lista de lanzamientos. Entonces también puedo usar el comando valor. Y digo que el segundo elemento sea. O sea, que de la lista de lanzamiento, el segundo elemento sea el de la suma. El valor que tiene la suma ahora. Y me agrega el 9. Y si lo vuelvo a hacer, tendría que ser que el tercer elemento. Y después el cuarto y el quinto. Y esa es la manera más eficiente de ir llenando la lista de lanzamientos. Entonces, ahí hay un patrón, ¿cierto? Cada nuevo lanzamiento, el comando es el mismo. Sería el comando valor, lanzamientos, número de lanzamiento y suma. Y solo va a ir cambiando el número. Entonces, para hacer esto, puedo usar una variable auxiliar. Y le voy a poner contador. Y la variable va a ser 1. Porque el primer valor que quiero que tome va a ser 1. Entonces dejemos esto como variable libre.
Y ese comando que estaba escribiendo manualmente y el hecho de que contador quiero que aumente de uno en uno, voy a ir dejarlo todo en el mismo botón de lanzamiento. Entonces vamos a opciones y veamos cómo hacer esto. Entonces quiero que una vez que se lancen los dados, se agregar el resultado de la suma a la lista de lanzamientos. Y lo que quiero que pase después es que el contador aumente en 1. Entonces, ¿cómo voy a agregar el resultado de la suma a la lista de lanzamientos? Con el comando que acabo de mostrar, que también lo mostré en el video de las listas, que sería el valor de lanzamientos es igual a contador, que parte ahora en 1, y el resultado de la suma. Entonces lo que está haciendo ese comando es a la lista de lanzamientos, en la posición que indica el contador, que parte en 1, le agrega el valor de la suma. Y luego me faltaría hacer que ese contador fuese aumentando. Entonces recordemos que hay una técnica para ir haciendo que aumente en 1, que es usar el comando valor y decirle que contador sea igual a contador más 1. O sea que sea el sucesor. Veamos si este comando y esta serie de comandos hace lo que yo quiero. Entonces, a medida que el contador va aumentando, mi comando también va agregando nuevos números. Y podemos ver que sigue aumentando. Ya, aquí ¿cuál fue el error? Está solo cambiando el último porque contador no le cambié el máximo. Entonces ahora sí le borro el máximo y el mínimo y ahora va a ir aumentando indefinidamente. Perfecto. Ya, ahora que queremos... vamos a querer también un botón para resetear probablemente esto. Si no va a ir... si no, no puedo volver a partir. Entonces creamos un botón que se va a llamar... comenzar de nuevo. Y el botón comenzar de nuevo tendría que tener... cambiar los valores de lanzamientos y contador, volver a hacerlos, volver el contador a 1 y dejar los lanzamientos como lista vacía. Entonces puedo resetear el ejercicio cada vez que quiera y van a ir saliendo nuevos resultados, que también es interesante para diferentes simulaciones que podemos hacer. Otra opción también es que el botón no diga nada y usar un icono. Entonces, si nos vamos a la pestaña de estilo del botón, podemos coger alguna de estas opciones. Entonces podemos usar esta que también indica la opción de volver a comenzar. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso sería ver esto gráficamente. ¿Cómo podemos graficar esto? Para ya poder verlo, podemos usar el comando barras, que toma una lista tiene varias opciones. En el caso de nosotros, el que más nos conviene sería escoger la lista de datos brutos, el ancho de las barras y el factor de la escala vertical. Entonces nuestra lista de datos brutos, que quiero que vaya graficando, va a ser la de lanzamientos. El ancho de las barras dejémoslo en 0,5 y la altura no lo vamos a poner por ahora. Entonces por ahora no veo ninguna barra. Pues empiezo a lanzar los dados, empiezo a obtener opciones. Entonces, por ejemplo, ya tengo un lanzamiento de 10, dos lanzamientos de 8 y puedo seguir lanzando y esto se va a empezar a llenar. Y aquí podemos ver lo que hace el segundo parámetro. El segundo parámetro está haciendo que las barras sean solo 0,5. Entonces podemos dejarlo en 1 si es que queremos que se vea continuo. Y ahí podemos coger cuál preferimos. Bien, si se fijan, está aquí dándome el total de los lanzamientos. Por ahora eso no me interesa, así que voy a sacar la etiqueta y el valor. Y me quedo solo con el gráfico. Como solo voy a estar haciendo la parte positiva, puedo estéticamente mejorar un poco esto. Pero tengo un problema antes que eso. Que a medida yo voy lanzando dados, empieza, claro, a tomar una forma de curva normal. Pero vemos que después de ciertos lanzamientos, el gráfico empieza a desaparecer de mi pantalla. Y yo tendría que ir alejándome manualmente. Quiero que eso no pase. Quiero que pueda hacer el lanzamiento de manera automática y no tener que hacer clic para cada lanzamiento. Sobre todo si queremos simular 200, 300 lanzamientos. Y quiero también que esto se vaya adaptando automáticamente. Entonces primero veamos cómo podemos hacer el lanzamiento automáticamente. Vamos a crear un deslizador que se llame lanzar dados.
Y le vamos a poner el valor de 1. Vamos a ir a propiedades y le vamos a dar un código bien especial. Que al actualizarse el deslizador, yo quiero que ejecute, que le haga clic al botón de lanzar dados. Entonces, mi botón se llama botón 1 porque fue el primer botón que creé. Entonces, ahora, cada vez que se actualice el deslizador, va a hacer clic automáticamente GeoGebra al botón de lanzamiento de dados. Veamos entonces cómo va a funcionar eso. Si yo empiezo a mover esto, empiezan a aparecer ahí opciones. Perfecto. Entonces, si lo animo, el comando empieza automáticamente a lanzar los dados y empiezan a aparecer ahí rápidamente. El gráfico se empieza a llenar rápidamente. Entonces ya voy ahí, por ejemplo, en 300 lanzamientos sin ningún problema. Entonces puedo hacer un botón que me dé este lanzamiento automático. Lo que va a hacer el botón va a ser iniciar la animación del deslizador que estoy usando como auxiliar. ¿Cómo se llama este deslizador? No, este deslizador se llama lanzar. Entonces, quiero que sea lanzar y la variable true. Esto dice que el deslizador lanzar se va a animar. Si dijera false, no se animaría. Entonces veamos. Y ahí se está animando. Aquí tengo que tener ojo porque aunque lo reseté, la información sigue animándose. Así que puedo usar un comando que usé en un comando puedo usar un truco clásico de GeoGebra que me permite encender y apagar la animación. Para eso voy a crear una variable auxiliar que se llama animación. Entonces, en vez de poner el valor de verdadero siempre, voy a ponerlo en función de esa casilla. Entonces, ahora la casilla está dice verdadero. Por lo tanto, si es que aprieto aquí, va a animarse. Y si la selecciono y vuelvo a apretar, ahora es falsa. Por lo tanto, el comando que ejecuta el botón es inicia animación falso, que significa que detiene la animación. Y si le pongo check y pongo lanzamiento automático, vuelve a iniciar desde el mismo punto. Esto va a ser útil si es que yo quiero en algunos momentos parar y hacer un análisis de lo que llevo hasta ese momento. Ahora lo estoy haciendo manualmente, pero lo ideal sería hacerlo automáticamente. Entonces vamos a modificar de nuevo ese botón y vamos a hacer que también que cada vez que haga clic cambie el valor de la variable animación y sea animación más 1. En este caso solo puede tomar el valor 0 y 1, que sería 0 falso, 1 verdadero, y va a cambiar entre esos dos cíclicamente. Entonces ahora en vez de tener que apretarlo manualmente, lo va a apretar automáticamente. Veamos cómo funciona esto. Y está animando, allá no está animando, y está animando, hago clic de nuevo, ya no está animando, está animando. Entonces ahora sí esto anda por su cuenta. Ok, entonces arreglé uno de los problemas que hace que mi applet ahora sea mucho más dinámico, sea más rápido y me permita generar simulaciones de 200, 300 lanzamientos sin mucha dificultad, que es mucho más interesante para una clase. Ahora hay un problema que se mantiene, que cuando empieza a llegar a esos lanzamientos ya más altos, entonces por ejemplo aquí empiezan a aumentar, se me manda la pantalla muy rápido y pierdo referencia. Entonces podría estar yo moviéndome constantemente, pero eso no es muy cómodo. Entonces veamos qué podemos hacer. ¿Qué es lo que manda aquí qué es lo que manda de que se muestre cierto tamaño o área de los ejes? Eso está en opciones. En propiedades, en básico tengo las dimensiones. Entonces actualmente lo máximo que veo en X es 44, el mínimo es menos 4, que estaría acá abajo. O sea, está acá a la izquierda. El máximo de Y es 23, que está justo acá al final. Y el mínimo de Y es menos 3, que está justo acá al borde de la pantalla. Esos números yo los puedo cambiar por variables. Entonces, primero encontremos la variable que sea el máximo, el número, la barra que va más arriba. Entonces quiero saber cuál es la barra que va más arriba, del 2 al 12.
Esa información está en los lanzamientos. Entonces hagamos un lanzamiento aquí, tengamos algunos datos. Detengámonos acá y veamos. Tengo acá en la lista de lanzamientos un montón de lanzamientos y aquí va ganando el 7. ¿Cómo puedo yo extraer esa información automáticamente de la lista de lanzamientos? Puedo usar el comando frecuencia, que justamente lo que va a hacer es yo le doy una lista de datos brutos, en este caso todos los lanzamientos, y me va a dar la frecuencia de cada uno de esos. Entonces ahora me está dando la frecuencia. Veamos cómo esto funciona. Y va a ir contando cuál es la frecuencia de cada uno. En este caso vemos que la frecuencia más alta es el 25, el 27. Aquí ya vamos llegando al 30. Quiero obtener el mayor valor de esos, porque es justamente la barra que está más afuera de mi pantalla, o la que va a ir como guiando. Entonces para eso puedo usar el comando que viene en el video anterior, que es máximo. Entonces, comando máximo de la lista 1. Y me va a ir dando cuál es el mayor valor de la lista 1. Ahora que tengo una variable que está asociada al mayor, a la barra más grande, puedo usar eso en las opciones. Entonces veamos acá. Quiero que vaya modificándose el Y máximo. Entonces en vez de ser el número que sea acá, va a ser B. Entonces B va a ser el máximo. Ahora si se fijan, va a ir moviéndose automáticamente a medida mi simulación va corriendo. Hay algún par de problemas que vamos a tener que arreglar. El primero sería que, como mi máximo es B exactamente, la barra de arriba siempre va a estar tocando. Entonces visualmente no pareciera que está todo dentro de la pantalla. Entonces voy a tener que darle un poco más de espacio. Lo otro que empieza a pasar es que a medida que el eje Y max por el lado, el máximo va aumentando, la parte de abajo no va cambiando de manera en la misma escala. Entonces el eje X cada vez se va acercando más a a la parte inferior de la pantalla, que hace que en verdad se empiecen a perder un poco esos números. Entonces quiero hacer una modificación ahí también. Entonces detengamos esto y hagamos algunas modificaciones. La primera modificación sería que en vez de que el máximo sea B, va a ser 1.1B. Y eso me va a dar un poquito más de espacio arriba. Y el mínimo de I no va a ser un número fijo, sino que también va a estar en función de I para que se mantenga una relación y una escala. Entonces en este caso va a ser menos 0,1 por B. Ustedes pueden escoger el número que quieran, pero estos a mí me quedan cómodos. Veamos ahora sí cómo se ve. Y ahora vemos que tengo un espacio y la parte de abajo no se está achicando, sino que está manteniéndose también en una buena relación. Bien, parece que visualmente ya estamos llegando al fin. Hay un par de cosas que podemos arreglar, detalles. Entonces, por ejemplo, dejar esto a un lado. Y como solo estoy usando una parte de los ejes, en realidad puedo usar la parte del eje Y positivo solamente y el eje X positivo. Y esas modificaciones las puedo hacer en propiedades. En el eje X puedo seleccionar la casilla de solo dirección positiva. Y en el eje Y solo dirección positiva. Y eso visualmente me enfoca en el tema del lanzamiento. Y finalmente tengo mi simulador de lanzamiento de dados. Puedo agregarle algunas cosas, por ejemplo, indicar cuál es la mayor barra o ir mostrando el promedio. También puedo usar algunos comandos de listas. En un futuro video veremos cómo agregar algunos pequeños detalles y cosas extras a este simulador de dados. También lo que es interesante es que en realidad yo escogí arbitrariamente que los dados fueran del 1 al 6. Pero puedo jugar con dados del 1 al 3 o del 1 al 2 que sean como cara y sello. Puedo jugar con más dados, con un dado y ver diferentes tipos de distribuciones. Eso fue todo por este video. Recuerda que si te gusta puedes poner like, compartir y suscribirte para seguir viendo contenido de GeoGebra. Nos vemos.